Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Soy Nivaldo Machín de la Noval y como siempre para mí es un placer acompañarle en este tiempo que dedicamos a conversar del tema que usted desee. Hoy vamos a hablar un poco del romanticismo en América Latina y además de uno de los precursores de este movimiento literario y filosófico. Se trata del poeta, escritor y revolucionario cubano José María Heredia. Heredia nació en la ciudad de Santiago de Cuba y falleció en la Ciudad de México. Precisamente es uno de los personajes más importantes de la literatura latinoamericana por su aporte al movimiento romántico. Debemos recordar que el romanticismo tomaba como punto de partida los ideales de la Revolución Francesa, es decir, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y todos los movimientos independentistas del continente tuvieron como punto de partida este ideal igualitario, este ideal de búsqueda de libertad que movió a los románticos. Por ejemplo, pensar a Simón Bolívar es imposible sin tener en mente el ideal de lo que es un héroe romántico. Bolívar, un personaje histórico, representa en su modo de vivir, en su modo de hacer, en su obra, lo que es el romanticismo, lo que es un héroe romántico. Y Heredia, por supuesto, también estuvo embebido de este movimiento literario que tuvo su origen en Europa. Recordemos que es Alemania el sitio donde nace el romanticismo con la obra de Johann Goethe, que es precisamente el más importante precursor del romanticismo y el que hace con las cartas del joven Werther la apuesta por esta primera obra que se considera la primera obra romántica. Pero regresemos a América Latina, regresemos a José María Heredia, y este cubano tenía intenciones de participar y de hecho no solo tuvo las intenciones, sino que lo hizo, participó en el enfrentamiento entre cubanos y españoles por lograr la independencia de Cuba. Participó en una conspiración revolucionaria en contra de las autoridades coloniales de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ya América Latina, el resto de América Latina era independiente. Cuba intentaba independizarse y entonces vemos en la conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, los Soles y Rayos de Bolívar, que así se llamó esta conspiración, el inicio de lo que podría ser un movimiento revolucionario en Cuba. Ni cortos ni perezosos, los españoles, por supuesto, deportaron a Heredia y tuvo que salir de Cuba, abandonar el país y radicarse en México. Precisamente, una obra dedicada a la cultura mexicana en el Teocalli de Cholula se considera la primera obra romántica de América Latina. Después hace otras odas, como la Oda al Niágara, estas cataratas majestuosas que están en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, muestran todo el ideal romántico, toda la propuesta estética que tiene detrás el romanticismo. Hay un poema que llama muchísimo la atención, que es el poema En una tempestad. En una tempestad es una silva, que es una serie de versos encadenados en los cuales se mezclan de modo arbitrario los heptasílabos, quiere decir de 7 sílabas métricas, y los endecasílabos, es decir, de 11 sílabas métricas, y cuenta el encuentro que tiene la voz lírica con una tormenta. En medio de una tormenta gigantesca, una tormenta que asusta a los animales, que asusta a quienes están presentes, que asusta a la misma voz lírica, porque tiene truenos, nubes gigantescas, relámpagos, el mar enardecido muestra unas olas enormes, pues en medio de esa tormenta, la voz lírica, que nos habla a través del poema, es a lo que llamamos la voz lírica, nos revela que en medio de toda esa majestuosidad, que tal vez sería terrible, que tal vez sería terrorífica, también hay belleza. Y es un poco el ideal que sigue Heredia, porque sabe que detrás de la destrucción que trae la guerra, que detrás de esas cosas negativas que se derivan de una conflagración como son la muerte, la destrucción, el abandono de la agricultura, en fin, lo que pasa en un país en guerra, siempre va a emerger la belleza. ¿Qué belleza? La belleza de la libertad. Y sobre todo,
la voz lírica, esta voz lírica en solitario, utiliza la naturaleza para expresar ese estado de ánimo. Es típico de los románticos hacer esto, utilizar estos lugares lúgubres, estos escenarios sombríos, para mostrar qué están sintiendo. Y es la naturaleza el recurso que les permite descubrir qué están sintiendo, que le permite al lector percibir qué es lo que está en ese momento experimentando los sentimientos de la voz lírica a través de lo que ha escrito el poeta. Y en este caso vemos esa idea, la idea de algo terrible, de algo destructivo, pero que en el centro es una muestra, primero, del poder de Dios, porque él descubre a Dios en medio de esta tormenta, y así lo dice explícitamente en el poema, que él se siente tocado por esa gracia y se siente levantado casi hacia el trono de la divinidad, porque ve a través de las manifestaciones de la naturaleza la grandeza del Creador. Es decir, hace una suerte de transitividad, diciendo, si esta tormenta es tan grande, es tan poderosa, es tan majestuosa y es a la vez tan hermosa, ¿cómo será su Creador? ¿Cómo será el que está detrás? ¿Qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan perfecto, qué tan bello será este ser que está detrás? Y entonces la voz lírica encuentra precisamente en medio de eso que aterroriza a los pajaritos, así lo dice en el poema, que todos huyen al escuchar el estruendo de la tormenta, descubre que hay belleza, una belleza sublime, una belleza majestuosa, una belleza que realmente le toca, una belleza que le llega y que le hace sentir que vale la pena la lucha, que vale la pena enfrentarse, que vale la pena la destrucción, porque el fin último será bueno. El fin que está detrás de todo ese proceso inicialmente destructivo será mucho mejor. Es decir, detrás de la tormenta siempre llega la calma, siempre sale el sol, siempre está la luz. Entonces, en un revolucionario que quiere liberar a su país, que va a tener que enfrentarse a la persecución, a la cárcel, a la muerte, como lo hace en este caso este personaje que muere de tuberculosis muy joven en México, entonces ¿vale la pena todo ese sacrificio? ¿Vale la pena sufrir en la vida? La respuesta que da José María Heredia es sí, sí, porque de eso que inicialmente parece desagradable va a salir algo mejor. De eso que ahora nos atormenta, de ese enfrentamiento que parece que realmente es terrible, vamos a sacar un bien mayor. Del mal sacaremos un bien. Y un bien que viene exactamente del máximo bien, del bien perfecto, del sumo bien, que es Dios. Entonces vamos a ver esta posición filosófica de los románticos a través de la obra de José María Heredia. Lo primero hay que destacar que el romanticismo hispanoamericano busca esa definición de lo nacional. Recuerde que estamos en un momento en el cual vamos a estar creciendo como repúblicas, vamos a estar creciendo como países, vamos a estar emergiendo como un rostro diferente en el concierto, porque ya no es la América solamente de los indígenas, ya no es la América de los españoles, ahora es algo nuevo, ahora es algo mezclado, es algo mestizo, es un nuevo rostro y por tanto la búsqueda de la identidad y el trabajo del costumbrismo es muy común en el romanticismo hispanoamericano. Después, la búsqueda de la libertad desde lo individual. El individuo se enfrenta a cualquier poder y por supuesto tiene que buscar la libertad como fin último. Pero el ejercicio de la libertad es siempre un ejercicio individual. Por tanto, los románticos también son egoístas. Entonces vamos a ver que siempre el yo es el referente máximo para un romántico. La exaltación de ese ego, la exaltación de ese yo, es característico de la literatura, de la poesía, del pensamiento romántico. Y entonces, además, ese sentimiento de la desgracia. Los románticos no pueden ser felices. Los románticos nunca van a ser felices porque hay una idea detrás. Han sido unas criaturas que han sido arrojadas como lo fue Lucifer en su momento del cielo, y por tanto penan por el mundo y jamás conocerán la dicha, jamás conocerán la libertad, jamás conocerán la felicidad, aunque toda su vida luchen
por ella. Vean y si quieren hagan una revisión a las principales obras del romanticismo y vamos a ver este sentimiento trágico. Entonces, este sentimiento del ser abandonado por su creador, del ser que no tiene la posibilidad de la felicidad y que vive en estos ambientes lúgubres, en estos ambientes sombríos, y en el caso americano también le incorpora el sentido de la identidad nacional, de la búsqueda de la libertad. Entonces, José María Heredia, poeta, escritor, periodista, revolucionario cubano, es una de las muestras más claras y más acabadas del romanticismo, en tanto y en cuanto es uno de los precursores. Su obra no es extensa, su obra no es grande, como lo habíamos dicho, muere muy joven, participa también de un proceso político de una manera intensa y esto le limita en el solo ejercicio de la literatura, también se dedica a la política, pasa tiempo en cárcel, está exiliado. Esta vida complicada, esta vida de una persona que lucha, va a ser y va a pesar muchísimo en que su obra, si bien pequeña, tiene un peso enorme en la historia de la literatura porque es una obra valiosa y muestra en sí misma lo que será después, en otras páginas, el alcanzar la perfección del ideal y de la literatura romántica. Pero bueno, esto es lo que hemos conocido en el día de hoy. Un poeta, un revolucionario y sobre todo uno de los precursores del movimiento romántico en la literatura latinoamericana. El caso del cubano José María Heredia. En un próximo programa nos volveremos a encontrar, por supuesto compartiremos nuevamente conocimientos y tendremos el gusto de hacerlo a través de Educa TV, aquí en el canal 29 de UHF. Soy Nivaldo Machín de la Noval, un gusto por haber estado contigo, por haber compartido y por haberme permitido entrar en tu mundo, en tu tiempo, en tu espacio y hablar un poquito de eso que nos apasiona. Hasta una próxima ocasión. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad.